bienvenidos. Esta es una nueva edición de Lápiz y Papel en los especiales de caricatura. En este caso lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy va a ser empezar a conocer algunos materiales de trabajo y la manera de poder desarrollar una caricatura y a su vez que tenga un buen acabado. Vamos a trabajar con lápiz, que es la herramienta básica para comenzar a trabajar, pero que también vamos a obtener buenos resultados. Vamos a trabajar siempre con personajes relativamente clásicos para que sean fáciles de reconocer y que podamos ver un resultado inmediato. En este caso vamos a utilizar una fotografía de Keith Richards. Elegí esta justamente porque tiene buenos valores y grandes contrastes de iluminación. De esta manera vamos a poder utilizar y sacarle mayor provecho a las herramientas que vamos a trabajar en el día de hoy. Conviene empezar a conocer, vamos a trabajar con lápices comunes de madera. Conviene conocer qué valores vamos a manejar. Conviene para bocetar, para empezar a trabajar, para que el plantado sea algo sutil y que apenas nosotros veamos, comenzar con lo que son la línea de los lápices H. En este caso voy a utilizar un lápiz 2H. El grafito de esta madera es bastante duro, por ende no tiene un trazo demasiado negro. Esto nos va a permitir justamente empezar a dibujar a nuestro personaje, pero sin que se vea demasiado. ¿Por qué no queremos que se vea? Porque la línea la vamos a obtener a través de valores que vamos a ir dando con diferentes lápices. ¿Sí? Es como trabajar con mayor o menor pintura, digamos. Estamos tratando de obtener mayor cantidad de oscuridad a partir de la superposición de lápiz de tramas. Entonces es así como empezamos a plantar nuestro personaje. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta bien la fotografía. Puede ser un plantado un poco rápido, no hace falta que tenga demasiada definición, solamente las formas básicas, que es las que vamos a utilizar, ¿sí? De esta manera empezamos a hacer un plantado que nos permita empezar a ver el resultado más allá de la falta de valores que vaya a tener y que es lo que vamos a ir dándole de a poco mediante la iluminación. Había elegido a Keith Richards además de porque es fácil dibujar y porque podemos obtener un resultado relativamente cómodo, porque además es un personaje muy conocido y reconocible. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí, para empezar, para dar nuestros primeros pasos en la caricatura, no conviene arrancar con personas muy lindas, con alguna modelo que no tenga unos rasgos demasiado fuertes, o con un cuñado, con un primo, porque nos vamos a encontrar con que resulta un poco más difícil de lo esperado. Dibujar así personas con las que convivimos, con las que estamos muy familiarizados. Es muy difícil que encontremos entonces sus primeros rasgos o los más fuertes inmediatamente, salvo que tengan un primo con una nariz desorbitante. Sino sencillamente lo que vamos a tratar de hacer siempre es buscar personajes que sean de dominio público, muy conocidos, populares. De esta manera, cuando lo mostremos a otra persona, vamos a tener una respuesta más inmediata y no hay que andar con la foto del cuñado en este caso en el bolsillo para que cuando mostremos la caricatura noten el parecido. De esta manera entonces empezamos a ver, ¿sí?, cómo podemos ir deformándolo a este personaje, y para obtener
el mejor resultado, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar mediante tramas, es decir, vamos a hacer rayitas que nos permitan ir superponiendo unas con otras y de esta manera seguir obteniendo un resultado. Por ejemplo, voy a tomar un lápiz. Como les había mencionado, los lápices H son muy duros, seguramente apenas pueden ver el boceto, que es un plantado inicial. Luego vamos a tomar un lápiz HB, que es un lápiz más intermedio, con el cual podemos empezar a marcar los primeros valores o hacer el primer mapeado de luz y sombra que nos permita entender por dónde va la iluminación en este trabajo. Luego vamos a ir a un lápiz, vamos a saltar un lápiz 2B. Los lápices B son más blandos, poseen más grafito y por eso la línea es mucho más negra. También son lápices que ensucian mucho más, ¿sí? Por eso hay que trabajar con cuidado. Finalmente tengo un 4B y por si es necesario, dado que el trabajo es un poco grande y tengamos que cubrir, tengo una lanzamina con una mina 8B. Es ultra blanda, es una línea muy negra y va a servir justamente para los mayores contrastes. Como les había dicho, entonces con el HB vamos a hacer el primer mapeado de luz y sombra. Sabemos entonces que el pelo va a estar muy negro, sabemos además de que el costado izquierdo de la cara de Keith Richards va a estar prácticamente en las sombras, ¿sí? Y obtenemos algunos lugares que ofrecen penumbras. La superposición de trama funciona de esta manera. Voy a hacerlo acá en un rincón de la hoja para que podamos ver. Yo lo que voy a hacer son líneas paralelas en una dirección y para obtener un valor que sea un poco más oscuro a esta línea de superposición le voy a hacer una nueva capa de tramas, pero esta vez cambiando levemente el ángulo de la trama. De esta manera voy a obtener, ¿sí?, un pasaje que haya un degradé entre una zona y otra. Para obtener mayor degradé, entonces vuelvo a cambiar el ángulo de la trama, ¿sí?, y de esta manera voy a ir obteniendo más oscuridad en esta zona. Conviene entonces que esta línea de tramas que hagamos no estén cruzadas como si fuera un tatetí, es decir, que a las líneas verticales le cruce líneas horizontales. Nos queda un cuadriculado en el medio que es muy difícil de cubrir. Entonces es por eso que cuando cruzamos una línea, una capa de tramas, lo que hacemos es cambiar el ángulo levemente. De esta manera obtenemos ese mismo cuadriculado pero mucho más pequeño y es más difícil de disimular al momento de trabajar. Como les había mencionado, entonces vamos a empezar a marcar el primer mapeado de luces y sombras con un lápiz 2H. Vamos a ir paulatinamente oscureciendo el trabajo, dado que por ahí trabajamos, imaginen que trabajamos con un lápiz duro, con un 2H, toda la caricatura y nos encontramos que queremos darle un detalle oscuro. Entonces saltamos directamente a un 4B, a un 6B y hacemos ese detalle en oscuro. Ese detalle en oscuro nos va a apagar todo el dibujo y solamente va a notarse ese valor y todo lo demás, todo el trabajo previo va a pasar desapercibido. Por eso conviene ir paulatinamente y con un mismo lápiz hacer todo el trabajo y luego empezar a reforzar con nuestros lápices, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es tratar de captar la mirada, que es lo más importante dentro de la caricatura. Al igual que la fotografía, uno cuando mira el dibujo de un rostro, ¿sí?, inmediatamente va a los ojos. Este es un movimiento reflejo y pertenece a un microsegundo, pero es el punto más importante dentro de un rostro. ¿Está bien? Entonces de esta manera vamos a ir obteniendo los primeros resultados, tratando de obtener mayor parecido posible. Nos ayuda justamente que este personaje tiene un poco los ojos delineados. Entonces fíjense cómo con pequeñas capas de tramas, no sé si se llega a apreciar bien, podemos obtener los primeros valores de luz y de sombra. Así también como vamos a empezar a marcar las arrugas que tanto lo caracterizan a este personaje. Vamos a tener arrugas
y contrarrugas, los cuales también hay que darle cierto volumen, ciertos valores, para que empiecen a reflejar algo de la profundidad que tienen. Conviene ir siempre en dirección hacia donde va nuestro objeto a dibujar, acompañando la forma, ¿sí? Es decir, que si tenemos una esfera, conviene que las tramas sean semicirculares. De esta manera vamos a ir ayudando a la interpretación del objeto. Estoy haciendo los primeros pasos, la primera capa de tramas, para empezar a obtener el parecido. Recuerden que para mayor parecido conviene también ir cuidando todas las zonas de luz, no solamente oscurecer aquellas zonas en donde es necesario, sino que también hay que cuidar no oscureciendo las zonas que van a tener más intensidad de luz. Cuando quiero separar dos figuras, cambia la dirección de la trama. Es decir, que es una primera capa de tramas, pero no obstante, van en otra dirección, marcándome la diferencia de formas. Es así entonces como voy a ir obteniendo los primeros pasos para que se parezca a mi personaje. Acá ya estoy empezando a cruzar algunas tramas. Estamos viendo el trabajo bastante en crudo todavía. Recuerden tener en cuenta también las sombras proyectadas, ¿sí? La que se proyecta de la nariz hacia lo que sería el rafe medio, que es la distancia que hay entre la nariz y el labio, ¿sí? La del cigarrillo sobre el labio. Esta también la tenemos que tener presente, al igual que la del mentón, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora va a ser comenzar a superponer tramas para empezar a ver los volúmenes de una manera más general. Fíjense, yo trato de ir haciendo tramas y no hago un vaivén de la trama, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que esta zona y esta zona después va a ser muy difícil de tapar. De esta manera vamos haciendo todos los volúmenes generales, ¿sí? Que nos van a permitir el primer plantado de la figura. ¿Está bien? Conviene hacer prácticamente todo el trabajo, ¿sí? Así podemos tener un panorama general. Luego vamos a pasar a un siguiente lápiz que sea más blando todavía para obtener una línea más negra, como puede ser el 2B. Ahora ya las capas de tramas van a ser un poco más minuciosas porque vamos a empezar a oscurecer en ciertas zonas un poco más puntuales. De esta manera empezamos a marcar un poco más el delineado del ojo, la sombra que tiene el globo ocular, justamente. Debido a que lo tiene delineado. Y tratamos
de ir manejando ya el volumen. En todos los trabajos, por lo general, conviene manejarse con una zona que llame más la atención y comenzar a dedicarnos puntualmente a ese lugar que va a llamar justamente a las miradas, como puede ser justamente los ojos. En los ojos nos vamos a encontrar, aunque va a estar el punto de mayor intensidad, mayor atención, entonces vamos a acentuar toda esa parte. Fíjense cómo a medida que uno va haciendo más y más capas con un lápiz más blando, tiene mucho más intensidad el ojo, por ejemplo, que toda esta sombra que yo había hecho con un lápiz mucho más duro. Está bien, es por eso que conviene arrancar con un lápiz duro para luego ir acentuando aquellas sombras que sean necesarias con lápices más blandos. De esta manera, los volúmenes ya van a ser mucho más precisos. Ahí vamos obteniendo entonces ya una buena diferencia de valores, ¿sí? Vamos a empezar a destacar el rafe medio de Keith Richards. El rafe medio es la distancia, entonces, como habíamos mencionado, que hay entre la nariz y el labio superior. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las sombras proyectadas y también con las penumbras, ya que las penumbras son también las que nos avisan que existe algún pliegue o alguna forma entre las sombras que nos está ayudando, como por ejemplo, no sé si se llega a apreciar la que hay en el ojo o al costado de la cara. Lo que vamos a hacer nosotros es respetarlas para que podamos obtener así toda la riqueza que tiene la iluminación de la fotografía. Vamos a marcar los labios entonces también, que son tan característicos del personaje. Vamos manejando ahí el tema de la sombra proyectada. Ya va apareciendo más la forma, va apareciendo más el personaje, ¿sí? De esta manera podemos empezar a ver en dónde va a hacer falta más trabajo, en dónde va a hacer falta algún refuerzo también para que este personaje funcione. Hacemos las penumbras y luego empezamos a reforzar todas las sombras. Hay que tratar entonces de ir respetando, ¿sí?, el volumen que nos marca la fotografía. De esta manera vamos a obtener mayor parecido con el personaje y a su vez empezar a obtener la misma riqueza que tiene la fotografía en cuanto a contrastes, brillos y luces. Ya va apareciendo de a poco. Lo que necesitamos ahora es empezar a intensificar aún más la zona. Es por eso que vamos a ir cambiando todos los lápices. Una vez que vamos obteniendo los valores, vamos a ir obteniendo cada vez más y más valores. Para eso vamos a usar siempre los lápices más blandos. Vamos a reforzar un poco también las zonas que veníamos descuidando, como es la oreja. Vamos a marcar la diferencia entre el mentón y el cuello. La sombra que se genera debajo del labio, ¿sí?,
Más en este personaje que tiene los labios tan grandes, particulares, justamente porque sobresalen de la cara. Y vamos a hacer un marcado ya más general de lo que es el volumen del cabello. De esta manera nos va a decir cuánto más vamos a tener que trabajar para obtener el trabajo más terminado. Una vez que tenemos la forma general, lo que hacemos es un color de base, digamos, que es un primer relleno de aquellas zonas que van a ser mucho más oscuras y que me va a permitir justamente ya empezar a obtener el mayor parecido a través del contraste, la luz, la sombra. Y ahí ya vamos viendo cómo aparece nuestro personaje, ¿sí? En ningún momento tratamos de dejar de hacer tramas. Por favor, hay que tratar siempre de omitir, para lograr algún volumen, pasarle el dedo, ¿sí? Porque ahí es donde se empieza a perder la técnica del lápiz. Y ese fumado realmente no lo ayuda a que obtengamos un mejor resultado, ni a la técnica en sí. Tiene el detalle que tiene como un colgante acá, una especie de cruz. Bueno, ya tenemos todos los volúmenes generales, lo tenemos bien plantado el personaje. Lo que vamos a hacer ahora es dedicarnos a terminar, ¿sí?, la zona de la cara más importante, que es la del costado izquierdo con su mayor cantidad de volumen. Para eso es que vamos a utilizar el lápiz 4B. Acá, como pueden ver, a medida que empieza a oscurecer, toma más y más fuerza el tema del delineado del ojo, ¿sí?, dándole así mayor fuerza también al ojo en sí. Volviéndole un punto muy importante de atracción de la figura, ¿sí?, hacia las personas que lo ven. De esta manera empezamos a ver cómo los volúmenes generales, ¿sí?, aunque puedan quedar un poco perdidos, ¿sí?, se engaman perfectamente con los lápices más blandos. Cuanto más capas le demos por superposición, vamos a obtener mayor y mejor contraste. Requiere paciencia para que estas capas de tramas vayan cumpliendo su función y trabajando como tal. Tenemos todo el tiempo que querramos. Es un trabajo que vamos a ir realizando para nosotros, así que no hace falta
que nos apuremos o que tenga que salir inmediatamente. Agregamos todas las sombras de penumbra. ¿Sí? Reforzamos los labios. Y finalmente lo vamos a reforzar con el lápiz más blando de todos. Con este lo que vamos a hacer es definir aquellas zonas que hayan quedado un poco más lejanos a la zona de mayor trabajo, de mayor intensidad. ¿Sí? De esta manera le damos mejor forma y, si bien no van a ser el punto de atención, tampoco van a quedar desapercibidas. Y es así como ya empieza a darnos su forma final, nuestra caricatura, con todos los volúmenes y contrastes de la fotografía. Luz, sombras, medias sombras, todos los tonos posibles que podamos incorporar siempre nos van a ayudar para lograr un mayor parecido dentro de nuestro personaje. Los últimos contrastes para marcar aún mejor las sombras. Y finalmente el oscurecimiento del cabello, que es lo que va a acentuar la fuerza del personaje en sí. Bien caótico como está acá. Para trabajar menos podemos hacerlo peinado a la gomina.
Unos pelos que sobresalen. Creo que con eso ya obtenemos el resultado que esperábamos. Tenemos una caricatura de un personaje muy reconocido, fácil de ver, con gran contraste, para que todos lo puedan ver fácil, y que con el valor de los lápices, ¿sí? Arrancando con lápices duros, ¿sí? Como eran los lápices H, y luego ir pasando lápices cada vez más blandos, podamos ver, ¿sí? Paulatinamente cómo puede ir quedando este resultado. ¿Está bien? Es así entonces como pasamos desde un boceto muy plantado, muy sencillo, con un lápiz muy duro, para luego terminar, ¿sí? Con un lápiz 8B, una mina 8B. ¿Está bien? Es así como en esta zona podemos obtener la mayor profundidad, ¿sí? El mayor contraste, ¿sí? Y finalmente tener un trabajo a lápiz terminado. Es todo por hoy, espero que les haya gustado. Gracias.